Bueno, en la clase pasada habíamos analizado las características del retículo endoplásmico rugoso y empezamos a hablar acerca del aparato de Golgi. Ya habíamos dicho que el aparato de Golgi tiene dictosiomas, que son de 4 a 8 sacos, que tiene cisternas, que hay vesículas de secreción, su cara cis y su cara trans. Otra de las características primordiales que presenta el aparato de Golgi o las funciones destacadas es que van a transportar, madurar, acumular y secretar proteínas. Aquí ocurre un proceso muy importante que no podría pronunciar, que se llama glucosilación. ¿Qué quiere decir? Que los lípidos se les agregan pues prácticamente carbohidratos. Y ocurre también una agregación de proteínas, ¿sí? Se unen pues prácticamente los oligosacáridos. Ustedes recordarán que los oligosacáridos eran de 1 a 11 unidades monoméricas y entonces se forman glucoproteínas y glucolípidos. Esto ocurre aquí en esta estructura. También ocurre la síntesis de proteoglucanos. Es una clase especial de glucoproteínas glucosiladas. Entonces, se podría decir que el aparato de Golgi permite la maduración de las estructuras presentes en su interior, ¿sí? Que en este caso son las proteínas que salen del retículo endoplásmico rugoso y los lípidos. La siguiente estructura que vamos a analizar va a ser el ribosoma, ¿sí? El ribosoma forma parte de lo que es el sistema de membrana. Lo vamos a encontrar presente en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué característica tiene? Tiene la característica de parecer como un cacahuatote. Si observas aquí, prácticamente es como un cacahuatote, mira. Aparece la subunidad mayor, que es la bolita de arriba, y la subunidad menor, que es la bolita de abajo. Por eso les digo que es como un cacahuatote. La subunidad mayor, que es esta, tiene la característica de formar lo que es el aminoácido. ¿Sí? La subunidad menor literalmente aloja al ARN mensajero que sale del nucleolo y entonces empieza a hacer la lectura. Cada triplete se forma un aminoácido característico y los va pegando hasta formar una cadena polipeptídica, que en realidad esto es una proteína. Esa es la función del ribosoma, ¿sí? Esta subunidad mayor y esta subunidad menor lo conforman. Características. Una subunidad de forma globular, ¿sí? Parece un globote. Forma proteínas a través del ARN ribosomal, que sale del nucleolo. Los ribosomas no solo se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso, también pueden estar dispersos en el citosol. Ya dijimos que están constituidos por la subunidad mayor y la subunidad menor. Y bueno, también hay que mencionar que estas subunidades se encuentran separadas en el citoplasma. Y su función primordial, obviamente, es la síntesis de proteínas. Si estamos hablando de la lectura del ARN mensajero, pues obviamente su función se va a definir como polipeptídica, es decir, formar cadenas polipeptídicas. Esa es su función primordial. Ok, ¿qué estructura sigue? Vamos a darle clic ahí. Miren, ahí está la función del ribosoma, que es la síntesis de proteína. Vean cómo el ARN mensajero se une a la subunidad menor y la subunidad mayor, como si fuera una cadenita, como una máquina de coser, en realidad. Y empieza la lectura. La subunidad mayor inicia la traducción del mensaje del ARN mensajero. Este es el ARN mensajero. Esta cadenita negra es el ARN mensajero. Esta es la subunidad mayor, empieza la lectura y al momento de hacer la lectura empieza el ensamblaje de los aminoácidos que producen la cadena polipeptídica. ¿Y cuando hacen los tripletes? Sí, cuando se hace la lectura del triplete, exactamente. Y ahí es donde empieza a formar proteínas. Esas azules que se van desprendiendo son las proteínas que se van formando durante este proceso. Vamos a la siguiente estructura.
La siguiente estructura es el lisosoma. Mucha gente los confunde con el peroxisoma, pero el lisosoma se caracteriza por la diferencia en las enzimas digestivas. Los lisosomas tienen hidrolasas, tienen fosfatasa ácida, tienen glucosidasas, lipasas y proteasas. ¿Y esto para qué sirve? La glucosidasa rompe los enlaces glucosídicos de los carbohidratos. Las lipasas y las proteasas también son enlaces que rompen, son enzimas que rompen a los lípidos y a las proteínas. Entonces, prácticamente los lisosomas tienen la función de degradar a estas biomoléculas. ¿Ok? Por eso cuando estamos enfermos o tenemos algún virus, los lisosomas son de los primeros en atacar al agente extraño que está dentro de la célula. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, se forman en el retículo endoplásmico rugoso, obviamente, porque forman proteínas. Se activan en el aparato de Golgi y existen pues dos tipos. Los primarios, que tienen funciones meramente celulares, y los secundarios, que tienen funciones fagocíticas, ¿sí? O heterofágicas, es decir, se comen lo que está dentro de la célula y pueda causar algún daño. Esa es la función primordial de los lisosomas. Un lisosoma es como un ferrero, tiene una capa crujiente, por decirlo así, y adentro está lleno de enzimas digestivas, estas. Y cuando hay un agente extraño, se rompe y ataca al agente extraño, ¿sí? Esa es la función, hacer fagocitosis, por decir así. Acrosoma. Miren, este es un ejemplo de lisosoma. ¿Por qué se dice que es un ejemplo de lisosoma? Porque el acrosoma es un lisosoma, pero más evolucionado. Se encuentra en la punta del espermatozoide. Cuando choca con el óvulo, libera las enzimas, la lipasa, las glucosidasas y las proteasas y rompen la capa germinal o la capa protectora, pues literalmente del, ¿cómo se llama? Del óvulo. Y entonces penetran, miren aquí está, choca, penetra y literalmente ocurre el proceso de fecundación. Este es el mejor ejemplo de lisosoma. Tenemos ahí el ejemplo, miren, vean, capa vitelina prácticamente del óvulo, la cabeza del esperma, tiene mitocondrias y en la parte superior tiene su acrosoma que hace contacto, golpea, mete su material genético y se fusiona. Eso es lo que ocurre. ¿Eh? Así es como se da la fecundación, todo tiene una función específica. Estamos hiper mega diseñados. Peroxisomas. Los peroxisomas se podría decir que son los primos de los lisosomas. La diferencia son las enzimas. Los peroxisomas adentro van a tener peroxidasa y catalasa. Estas ocasionan reacciones de calor cuando degradan alguna sustancia tóxica dentro de la célula. ¿Sí? También tienen aminoácidos y purinas. ¿Sí? Y bueno, se puede decir que su constitución es lipídica. Como pueden apreciar aquí, hay una bicapa lipídica como si fuera una pequeña célula y adentro hay un núcleo cristalizado con las sales que les acabo de mencionar, ¿sí? Y eso es lo que permite también una protección. Entonces, este tipo de organelo también se encarga de degradar sustancias tóxicas dentro de nuestro cuerpo. Mitocondria. Organelo energético, tal como aparece ahí, la mitocondria es la que lleva a cabo el proceso de respiración celular. Específicamente en la mitocondria, en las matrices mitocondriales, ocurre el ciclo de Krebs, que es la recuperación de los piruvatos de la glucólisis en el citoplasma. Esta literalmente lleva un proceso de óxido-reducción y después ocurre en lo que es la membrana mitocondrial externa, lo que se conoce como cadena de transporte de electrones, ¿sí? Aquí literalmente se lleva a cabo todo este proceso.
Entonces, esa es la función, pues prácticamente, ¿sí? Respiración celular, ahí vamos a fabricar ATP, por lo tanto hay unas enzimas que se llaman ATP sintasas que se encargan de formar lo que es el ATP. Y bueno, varias mitocondrias se llaman candriomas, ¿sí? Ahí está su célula. Miren, aquí está segregando la vesícula. Esa vesícula que está ahí es una que viene del aparato de Golgi. Está secretando proteínas. Esta se ve bonita, miren, ahí se ve más animadilla. ¿Ok? Entonces, esa es la función de las mitocondrias. ¿Dudas? Mitocondria. Estas son las funciones metabólicas de la mitocondria. La función metabólica de la mitocondria, ya les dije, ciclo de Krebs. ¿Qué más? Oxidación de ácidos grasos, sobre todo la beta oxidación, que es del enlace beta. También aquí vamos a encontrar síntesis de proteínas propias. De hecho, se cree que la mitocondria es o era una bacteria que se incorporó a la célula a través de endosimbiosis, ¿sí? Ella tiene su propio material genético y por lo tanto realiza su propia duplicación del material genético. Esas son las funciones de esta estructura. Hablemos del citoesqueleto. El citoesqueleto es como una serie de esqueleto como tal celular. Así como nosotros tenemos nuestro esqueleto, que los huesos largos, cortos, planos, así la célula tiene un esqueleto propio que se parece a esa red que aparece ahí en la imagen. De hecho, es una tinción de una célula observada con una micrografía. ¿Sí? Ahí pueden observar cómo la célula tiene pues literalmente como si tuviera muchos huesitos, como si tuviera fibra, ¿sí? Es una red tridimensional de fibras. Estas anclan a los organelos y les permiten moverlos. Es como una serie de autopistas, ¿sí? Y bueno, los constituyentes principales del citoesqueleto son los microfilamentos de actina y miosina. Por eso la contracción celular da origen a la contracción muscular, lo que lo estamos platicando ahorita, ¿sí? Solo que aquí, obviamente, tiene que ver con el sistema nervioso. Las neuronas motoras liberan calcio, reciben estímulo, liberan calcio. La miosina y la actina tienen un cambio conformacional y entonces se da la contracción muscular o la contracción celular. También existen filamentos intermedios y microtúbulos. Todos ellos forman a esta estructura conocida como citoesqueleto. Las funciones primordiales del citoesqueleto es dar forma celular. De hecho, este es un citoesqueleto, véanlo. Aquí al centro está el núcleo celular. De hecho, es el citoesqueleto de una neurona. Sí, es una neurona. Ajá, este es el citoesqueleto de una neurona. Entonces, ya me acordé por qué puse la neurona. Porque una de las características que forman las células, específicamente las neuronas, es formar pseudópodos. ¿Alguien sabe qué es un pseudópodo? Son como brazos, así como aparecen estas células, como cuernitos, ¿sí? Entonces, gracias a estos, pues ocurre precisamente el movimiento. Recuerden que la función primordial del citoesqueleto es la contracción muscular. Ya dijimos que era dependiente de actina y miosina y de la estimulación del sistema nervioso central, ¿ok? Específicamente de las neuronas motoras. También permiten el transporte y la organización de los organelos, sobre todo en las fases de mitosis y meiosis. Son las cosas más importantes de este tipo de células. Los microfilamentos forman parte del esqueleto celular o el citoesqueleto. Ahí vuelve a aparecer la palabra de actina y miosina porque tienen que ver con la contracción. Tal como aparecen en esta imagen, pues literalmente esa es la forma que va a tener un citoesqueleto, ¿sí? Esta. En el músculo están asociados con la miosina y los filamentos de miosina son dos cadenas de polipeptidos asociados entre sí, ¿ok? Con ustedes no he visto contracción muscular, ¿verdad? Ok, miren, vamos a ver cómo se da la contracción muscular. A ver,
para que vean más o menos cómo se puede dar este proceso. Dime. Funciones de los microfilamentos. Los microfilamentos que están en el citoesqueleto mantienen la forma celular, específicamente el córtex y el glucocálix. ¿Alguien sabe qué es el córtex celular? El córtex celular literalmente es la parte que sostiene a la membrana plasmática. ¿Han visto esas estructuras que sirven para jugar en ciencia que se hacen chiquitas y grandotas? Eso sería el ejemplo del córtex. Unas que son como palitos unidos, que son para niños, que los comprimes y luego los expandes. Eso sería el córtex, ¿sí? En la célula. El córtex facilita la emisión de pseudópodos junto con los microfilamentos. La célula se deforma logrando prolongaciones citoplasmáticas y el movimiento de la contracción se debe gracias a los microfilamentos. Aquí está un ejemplo, miren. Este es el córtex y si se fijan sostiene a la membrana. Es como los castillos en las casas. ¿Sí saben qué es un castillo de la construcción? ¿Sí? Son como estructuras de varillas. Es que no todo el mundo puede conocerlo. Por ejemplo, filamentos intermedios hacen referencia a la parte interna del citoesqueleto, ¿sí? Generalmente estos filamentos se diferencian por su tamaño, ¿sí? Hay microtúbulos y macrotúbulos. Estos son muy representativos de las neuronas y se conocen como neurofilamentos. Están hechos de queratina y están hechos de bimetina, una proteína específica de este tipo de células.